¿Te has preguntado alguna vez cómo actúan los narcisistas encubiertos cuando se enfadan? ¿Hay alguna pista en su comportamiento, alguna señal que podamos observar? La respuesta es sí. Y es más intrigante de lo que piensas, porque, aunque no siempre veamos la ira evidente de un narcisista clásico, el narcisista encubierto usa una serie de tácticas sutiles, casi como un juego, para liberar su frustración sin perder la calma aparente. La cuestión es que el narcisista encubierto no muestra su grandiosidad o su arrogancia de forma obvia. En vez de eso, se camufla, se adapta y se esconde detrás de una fachada cuidadosamente construida. Y eso hace que entender su verdadera naturaleza sea todo un reto, especialmente cuando su ira se manifiesta de forma indirecta. Así que, ¿cómo puedes reconocer esas señales y protegerte? Lo que pocos saben es que, aunque esta ira encubierta no es evidente, sí existen patrones que podemos identificar. Así que, si alguna vez has tenido esa corazonada de que algo no va bien con esa persona aparentemente amable, pero has dejado pasar esas señales, en este video te voy a mostrar cómo identificar esa ira encubierta y esas actitudes que, hasta ahora, podrían haber pasado desapercibidas. No es solo una intuición, la psicología respalda este conocimiento. Y ese análisis es clave, ya que los expertos señalan que los narcisistas encubiertos usan estas tácticas de forma meticulosa para manipular sin ser descubiertos. Este conocimiento puede ser tu herramienta para leer estos comportamientos y protegerte en el futuro. Así que si quieres entender el comportamiento de un narcisista encubierto cuando se enfada, quédate hasta el final, porque no solo vamos a analizar cada señal, sino que también hablaremos de cómo identificar estas dinámicas en tu vida. Empecemos. En primer lugar, los narcisistas encubiertos suelen expresar su ira de una manera bastante pasivo-agresiva. Y es que, aunque esta forma de actuar es muy propia de ellos, no son los únicos que se comportan así. Muchos de nosotros hemos tenido momentos en los que, sin darnos cuenta, hemos jugado a este juego de sombras. Imagina que alguien te provoca deliberadamente creando una situación incómoda que sabes que te va a molestar. Cuando finalmente te atreves a preguntar qué les sucede, sorpresa, se desvían de la conversación y te dicen que eres tú quien está raro. Menudo truco. Ahora bien, ¿por qué actúan así? La respuesta radica en una desconexión bastante notable entre lo que dicen y lo que realmente hacen. Por ejemplo, es habitual que un narcisista encubierto haga algo que te ofenda y luego, al ser confrontado, se haga el desentendido, negando haber hecho nada o minimizando su comportamiento. Y aquí es donde las cosas se complican, porque quieren expresar sus sentimientos negativos, como la rabia, sin tener que abrir la caja de Pandora de una conversación honesta. Para ilustrarlo mejor, pensemos en la analogía del león enjaulado. Desde afuera, este majestuoso animal puede parecer poderoso y seguro, pero su comportamiento agresivo está contenido hasta que siente que su espacio está amenazado. Al igual que ese león, los narcisistas encubiertos ocultan su ira, que puede estallar en momentos inesperados, dejando a su paso un rastro de confusión y ansiedad en quienes los rodean. Es como caminar sobre un campo de minas emocionales. Ahora, permíteme compartir un ejemplo que seguramente te resultará familiar. Imagina a una pareja que, tras una discusión, empieza a distanciarse emocionalmente. Uno de ellos se vuelve frío y distante, y cuando el otro pregunta qué está pasando, recibe como respuesta evasivas y acusaciones de ser demasiado sensible. Este ciclo se repite, creando un ambiente cargado de resentimiento. Aquí, el comportamiento pasivo-agresivo se convierte en una herramienta de manipulación, lo que deja a la otra persona sintiéndose atrapada en una maraña de emociones contradictorias. Un experto que profundiza en este tema es Sam Vaknin, autor de Malignant Self-Love, Narcissism Revisited. En su obra, ofrece un análisis fascinante sobre cómo los narcisistas manipulan a quienes los rodean para satisfacer sus propias necesidades emocionales. Lo interesante es que Vaknin no es solo un observador. Él mismo se identifica como narcisista,
lo que le da una perspectiva única y a menudo inquietante sobre estas dinámicas. Su enfoque puede servir como un mapa para navegar en las aguas turbulentas del narcisismo. Además, los estudios respaldan que el comportamiento pasivo-agresivo a menudo está relacionado con la incapacidad de las personas para expresar sus sentimientos abiertamente. De hecho, se ha demostrado que quienes recurren a estas tácticas suelen carecer de habilidades de comunicación efectivas. Esto no solo complica sus relaciones, sino que también alimenta un ciclo de frustración constante. Es como estar atrapado en un juego en el que nadie sabe las reglas. Aún así, es fundamental considerar los posibles contraargumentos. Algunos podrían sostener que no todas las conductas difíciles son necesariamente indicativas de narcisismo. Esto es cierto, y es importante reconocer que las personas pueden actuar de esta manera por una variedad de razones. Sin embargo, aquí está el punto clave. Hay una diferencia clara entre un comportamiento problemático ocasional y un patrón consistente que refleja una falta de empatía. Reconocer esta distinción puede ser esencial para protegerse de la manipulación emocional. Finalmente, aquí te dejo una técnica práctica para lidiar con estas situaciones. Establece límites claros y comunica tus necesidades de forma directa. No se trata de ser confrontativo, sino de ser honesto contigo mismo y con los demás. Al hacerlo, no solo proteges tu bienestar emocional, sino que también creas un espacio para una comunicación más saludable. Recuerda que, como dice Harville Hendrix, el dolor es inevitable, pero el sufrimiento es opcional. Esta frase nos invita a reflexionar sobre cómo podemos tomar el control de nuestras emociones y no dejar que los demás dictaminen nuestra paz interior. Si te está gustando el video, suscríbete si aún no lo has hecho y deja un like para que el contenido llegue a más personas. Continuemos. La segunda de las formas más comunes en que un narcisista encubierto expresa su rabia es traicionándote a tus espaldas. Puede que algo tan simple como un comentario o un detalle que no les otorgue el protagonismo que buscan encienda en ellos una chispa de resentimiento. En lugar de confrontarte abiertamente, aparentarán tranquilidad y hasta simpatía, solo para buscar después la oportunidad de hacerte daño desde las sombras. Son expertos en el arte de la traición silenciosa. Pueden difamarte, volver a otros en tu contra, o, en el ámbito de la pareja, recurrir a la infidelidad sin el menor remordimiento. ¿Por qué actúan así? Porque, aunque eviten los conflictos abiertos, la rabia y el resentimiento que acumulan necesitan una salida. Pero en lugar de abordarlos de manera honesta, optan por el camino de la manipulación sutil. Así mantienen la fachada de cordialidad mientras sabotean a la otra persona desde las sombras. ¿Te imaginas un zorro en el gallinero? Discreto y calculador. El zorro espera la oportunidad perfecta para atacar sin ser notado, en silencio y de manera certera. Así actúa el narcisista encubierto. Puede parecer tranquilo y amigable, pero en cuanto se presenta la oportunidad, actúa sin piedad. Este tipo de comportamiento puede ser particularmente devastador en el trabajo o en relaciones personales, donde la confianza es un elemento crucial y su traición suele llegar de manera inesperada. Para ilustrarlo mejor, imagina esta situación de pareja. Ana y Carlos llevan varios años juntos. A Carlos le molesta que Ana no valore lo que él considera sus logros personales y espera constantemente elogios y reconocimientos que Ana no siempre le da. En lugar de hablar con ella y expresarle cómo se siente, él sigue actuando como si todo estuviera bien. Sin embargo, cuando ella menos lo espera, descubre que él ha estado hablando mal de ella con sus amigos comunes y ha empezado a ver a otra persona. Para Carlos, esta traición es su manera de equilibrar las cosas, una venganza silenciosa y calculada. Craig Malkin, experto en narcisismo y autor de Rethinking Narcissism, explica que el narcisismo no es solo una cuestión de exceso de amor propio, sino de toda una gama de comportamientos que buscan alimentar el ego de manera encubierta. Malkin destaca que los narcisistas encubiertos suelen evitar confrontaciones directas, pero no por ello dejan de ser manipuladores.
Su falta de empatía y necesidad de superioridad los impulsa a atacar de manera discreta y a crear caos en las relaciones de quienes consideran sus rivales. Los estudios también respaldan que el narcisismo encubierto a menudo va de la mano con tácticas manipulativas indirectas. A diferencia de los narcisistas abiertos, que buscan protagonismo y se enfrentan a los demás de manera directa, los encubiertos optan por el sigilo. Una investigación en el Journal of Personality and Social Psychology muestra cómo el narcisismo encubierto está vinculado a patrones de agresión pasiva y deslealtad, especialmente en situaciones en las que sienten que su estatus está en juego. Esto nos deja ver que su ataque es estratégico y diseñado para no ser descubierto fácilmente. Es cierto que no todas las personas que evitan conflictos o que actúan con frialdad tienen tendencias narcisistas, y algunos podrían decir que hay quienes simplemente son más reservados. Sin embargo, la diferencia radica en la intención. Mientras que algunos prefieren no enfrentar los conflictos abiertamente por evitar tensiones, los narcisistas encubiertos lo hacen como una táctica de manipulación, buscando dañar sin arriesgar su imagen. En este tipo de situaciones, protegerse es fundamental. Si tienes sospechas de que alguien cercano actúa de esta manera, un consejo práctico es establecer límites claros y, ante cualquier sospecha de deslealtad, comunicar tus inquietudes sin confrontaciones directas, pero de manera firme. Recuerda, como decía Séneca, el verdadero poder radica en el control de uno mismo. Este tipo de autocontrol y conciencia personal te ayudará a no caer en su juego y a mantener tu paz mental, por mucho que intenten desestabilizarte. ¿Alguna vez te has encontrado en una relación donde, de repente, todo gira alrededor de lo que tú les debes? Y lo curioso es que, cuanto más tratas de explicar, más pareces ser el villano de la historia. Pues bien, cuando estás con una persona narcisista, esta dinámica es prácticamente el pan de cada día. En lugar de discutir de forma honesta, los narcisistas suelen recurrir a su tercera arma infalible: las lágrimas y la victimización. Con frases como ¿cómo puedes hacerme esto después de todo lo que yo he hecho por ti?, logran que te sientas culpable y, al final, atrapado en una red de la que parece imposible escapar. ¿Significa esto que cualquier persona que llora o expresa dolor es narcisista? No, para nada. Pero aquí hay un matiz clave. En el caso de un narcisista, este tipo de actuaciones no son un reflejo sincero de sus emociones. Son herramientas de manipulación. En pocas palabras, en lugar de asumir la responsabilidad por lo que sienten, prefieren que tú seas el que cargue con ese peso emocional, recordándote una y otra vez todo lo que les debes. Imagina esto como el cazador de redes. Así como una araña teje su telaraña para atraer y capturar a su presa, un narcisista construye una red de culpa, manipulación y chantaje emocional alrededor de su pareja. ¿El resultado? Cuanto más te enredas, más difícil se hace salir, y empiezas a pensar que romper esa red es traicionar todo lo que supuestamente te ha dado. Pongamos esto en un contexto más claro. Piensa en Ana, una amiga que estuvo en una relación con alguien que hacía justamente esto. Cada vez que había un problema, él terminaba recordándole con lágrimas en los ojos todo lo que había sacrificado por ella. No importaba de qué se tratara el desacuerdo. Al final, Ana siempre acababa sintiéndose culpable y hasta cruel. Y lo que es peor, después de un tiempo, empezó a creerse realmente responsable del dolor de su pareja. Es como si toda la culpa del mundo estuviera en sus hombros. ¿Te suena familiar? La psicóloga y experta en relaciones narcisistas, Ramani Durvasula, aborda justamente esta situación en su libro Should I Stay or Should I Go? Surviving a Relationship with a Narcissist. Según Durvasula, este patrón de victimización que despliegan los narcisistas es una estrategia cuidadosamente diseñada para evitar mirarse al espejo. Admitir sus errores o debilidades sería demasiado doloroso para ellos. En lugar de eso, prefieren usar la manipulación emocional para mantenerse en control y, al mismo tiempo, preservar su imagen a cualquier costo. Y no es casualidad. Diversos estudios en el ámbito de la psicología del narcisismo
revelan que estas actitudes suelen tener origen en inseguridades muy profundas. El narcisista, en vez de trabajar en su autoestima de forma saludable, se apoya en la validación y el control externo para sentirse fuerte. Así que, lo que debería ser un proceso de crecimiento personal y de aceptación, termina convirtiéndose en un ciclo dañino de manipulación. Entonces, ¿todo aquel que actúe como víctima en una relación es un narcisista? No, claro que no. La diferencia está en el patrón y en la intención detrás de esas lágrimas. Mientras que algunas personas expresan su dolor de manera legítima, el narcisista convierte esta estrategia en un arma emocional recurrente y bien calculada. Así, en lugar de sanar o resolver, lo que busca es reafirmarse en el papel de víctima y hacer que tú cargues con la culpa. Ante una situación así, una buena recomendación es recordar las palabras del filósofo Marco Aurelio. Recuerda que el comportamiento de otros es solo su propio carácter. Es decir, tú no eres responsable de las emociones de otra persona, especialmente cuando esas emociones son utilizadas para manipularte. Puede que no puedas cambiar cómo actúa un narcisista, pero sí puedes elegir cómo reaccionar. A fin de cuentas, eres tú quien decide cuánto espacio le das a esa manipulación en tu vida. Y esta reflexión nos lleva a algo esencial. La empatía es un valor precioso, sí, pero no debe ser utilizada en tu contra. En una relación sana, el respeto y la responsabilidad emocional deben ser mutuos. Así que, si constantemente te empujan a sentirte en deuda o culpable, es momento de reevaluar tus límites. Como bien dijo Séneca, algunas veces incluso vivir es un acto de valentía, y en este caso, la valentía también significa tomar las riendas de tu vida y decidir cuándo es momento de decir, basta. La cuarta cosa que llevan a cabo cuando se enfadan es: te manipulan con calma y terminas disculpándote sin motivo. ¿Te has preguntado por qué siempre parece que acabas disculpándote, aunque en realidad no tengas culpa de nada? La respuesta es simple: estás frente a un narcisista encubierto. Este tipo de personas han perfeccionado una técnica tan sutil como agotadora. Pueden transformar cualquier conversación en un interrogatorio, hablando calmadamente durante horas hasta convencerte de que el problema eres tú. Entonces, ¿cómo logran manipularte de esta forma? Fácil. A diferencia del narcisista clásico que explota y muestra sus emociones de manera abierta, el narcisista encubierto utiliza su autocontrol para proyectar una imagen de calma imperturbable. Pero no te engañes, esa calma no representa en absoluto lo que sienten. En lugar de explotar, extienden las conversaciones durante horas hasta desgastarte y conseguir que te sientas responsable de un conflicto que, en realidad, no causaste. ¿Por qué alguien haría esto? Porque les permite mantener el control sin mostrarse vulnerables. Al hablar con calma y sin prisa, logran desarmarte psicológicamente. Esto les hace parecer superiores, como si nada los afectara, cuando en realidad están usando cada palabra para ejercer presión de forma constante hasta que acabes disculpándote. Para entenderlo mejor, imagina un reloj de arena. Cada palabra que dicen es como un grano de arena cayendo lentamente. Te da la impresión de que tienen una paciencia infinita, pero en realidad, cada grano está calculado para desgastarte y atraparte en su red emocional. Esta calma no es otra cosa que una táctica para hacerte caer sin que ellos parezcan siquiera molestos. Te doy un ejemplo concreto. Una amiga, Laura, vivió esta experiencia en su relación. Ella me contaba que cada vez que tenía un desacuerdo con su pareja, él no alzaba la voz ni se veía enfadado. Al contrario, se sentaba, la miraba con una calma impresionante y comenzaba a hablar. Durante horas, analizaba cada palabra que ella había dicho, cada gesto, hasta que Laura empezaba a dudar de sí misma. Al final, siempre terminaba pidiendo disculpas, aunque no fuera la culpable. ¿Te imaginas lo desgastante que puede llegar a ser? Wendy Behary, en su libro Disarming the Narcissist, Surviving and Thriving with the Self-Absorbed, describe esta táctica como una de las herramientas más poderosas del narcisista encubierto. Según Behary, estos narcisistas no pierden el control porque su intención no es resolver el conflicto, sino manipularte hasta que te culpes a ti mismo.
usan su autocontrol para proyectar autoridad, haciéndote pensar que el problema es tuyo y no de ellos. ¿Es esta una situación sin salida? No necesariamente. Diversos estudios muestran que las personas con tendencias empáticas suelen ser más vulnerables a este tipo de manipulación, ya que su naturaleza las lleva a asumir responsabilidades ajenas. La calma calculada del narcisista encubierto logra que dudes de tu versión de los hechos, aunque en realidad todo sea una estrategia para hacerte sentir culpable. La solución: no tienes que cargar con esa responsabilidad. Como bien lo dijo Séneca, no sufras antes de ser necesario. No te adelantes a absorber el estrés de una relación manipuladora. Aprende a reconocer estas tácticas, establece límites claros, y recuerda que no es tu deber disculparte cada vez que alguien intenta manipularte. Al final, no todo lo que sucede alrededor debe afectar nuestra paz interna. 5. Tratamiento de silencio o ley del hielo. Cuando estás en una relación con una persona narcisista encubierta, puede que te hayas encontrado con una de sus tácticas más desconcertantes y efectivas, el famoso tratamiento de silencio o ley del hielo. ¿En qué consiste? Básicamente, es una forma de manipulación que busca hacerte sentir culpable al ignorarte o distanciarse sin explicación alguna. Aparentemente inofensivo, este comportamiento induce en ti una sensación de culpa que puede llevarte a buscar reparar el supuesto error que ocasionó el conflicto. Y, de esta manera, aunque no hayas hecho nada malo, terminas pidiendo disculpas solo para poner fin a ese incomodísimo silencio. ¿Por qué el tratamiento de silencio es tan efectivo? Porque, aunque parezca contradictorio, el silencio es una forma de comunicación poderosa. Así es, el narcisista encubierto no necesita gritar ni explotar para hacerte saber que está molesto. Con simplemente retirarse y aparentar una frialdad imperturbable, proyecta una imagen de autocontrol y superioridad. Esto te hace cuestionar en qué has fallado y te deja con la responsabilidad emocional de arreglar la situación. Así, el silencio se convierte en un arma de control emocional, casi invisible, pero increíblemente efectiva para desgastar. Para entender mejor esta táctica, pensemos en la analogía de un fuego lento. Imagínate que el tratamiento de silencio es como una llama que arde sin prisa, pero con una constancia que, a largo plazo, logra su objetivo: consumir poco a poco hasta afectar profundamente. Así, el narcisista encubierto usa el silencio de la misma manera, para ir desgastando la seguridad emocional de la otra persona. Es un vacío que se llena de inseguridades y dudas, y que se siente tan incómodo que terminas haciendo lo que sea para apagarlo. Piensa, por ejemplo, en Ana y su pareja, David. Todo parecía ir bien hasta que Ana mencionó un tema incómodo durante una cena familiar. David, que hasta entonces había estado participativo, de repente se volvió inexpresivo y distante. Durante días Ana intentó hablar con él, pero solo recibía monosílabos y miradas evasivas. ¿Qué hizo ella? Empezó a cuestionarse si había hecho algo malo, si se había pasado en algún comentario. Al final terminó disculpándose, aunque ni siquiera estaba segura de por qué. El resultado: David obtuvo exactamente lo que quería, que Ana sintiera la carga de la culpa y cediera. La terapeuta Wendy Behary, en su libro Disarming the Narcissist, Surviving and Thriving with the Self-Absorbed, explica que el narcisista encubierto usa el tratamiento de silencio como una estrategia pasivo-agresiva para inducir culpa y controlar a la otra persona. Behary destaca que este tipo de manipulación emocional puede desgastar profundamente a quien la sufre, pero el primer paso para combatirla es reconocerla y establecer límites. Esto implica tener en cuenta que no es nuestra responsabilidad solucionar el problema que el narcisista silenciosamente señala, porque en realidad este es un conflicto creado solo en su mente para retener control. Pero, ¿realmente este tipo de comportamiento puede ser dañino a largo plazo? La respuesta es sí. Estudios sobre dinámica emocional en relaciones disfuncionales refuerzan la idea de que el tratamiento de silencio puede afectar la autoestima y estabilidad emocional de la persona que lo sufre, especialmente cuando hay un desequilibrio de poder.
Las personas expuestas a este tipo de manipulación terminan sintiéndose responsables del malestar del otro, y con el tiempo, esto deteriora su autoconfianza y percepción de sí mismas. Para quienes pueden sentir que este tratamiento de silencio les afecta, podría parecer lógico buscar resolver el conflicto y acabar con ese incómodo silencio. Pero esto precisamente es lo que el narcisista espera, que seas tú quien busque su aprobación y te disculpes, aunque no hayas hecho nada malo. Séneca nos ofrece una reflexión poderosa aquí. Si tienes el control sobre tu mente, tienes el control sobre todo. No se trata de ignorar los conflictos, sino de no ceder el control de nuestra paz mental ante conductas manipulativas. Recordar que tu valor no depende de la validación de otro es clave para no caer en esta trampa emocional. En conclusión, la ley del hielo es una técnica de manipulación silenciosa, pero con efectos muy reales en nuestra autoestima. Resistir el impulso de disculparte ante el silencio injustificado y recordar que el comportamiento del otro refleja sus propios conflictos es una manera de proteger nuestra paz emocional. Como bien dice Behari, reconocer estas tácticas y establecer límites firmes es esencial para preservar nuestra seguridad emocional y afirmar nuestro valor en la relación. Así que ya lo sabes, los narcisistas encubiertos no explotan de manera evidente, pero sí te hacen pagar cada ofensa a su ego con un golpe silencioso. Si te encuentras en una relación donde constantemente sientes que te castigan de maneras indirectas o pasivo-agresivas, no ignores esas señales. La falta de vulnerabilidad y el constante ojo por ojo son señales claras de alerta que no debes pasar por alto. ¿Te suena conocido? ¿Te has visto alguna vez en una situación así? Comparte tus experiencias en los comentarios. Seguro que podemos aprender juntos de cada historia. Dale a like si este tema te ha resonado y compártelo con quienes podrían necesitarlo. Y si aún no lo has hecho, suscríbete para recibir más contenido como este. No olvides activar la campanita para no perderte ninguno de nuestros próximos videos. Hasta la próxima.